En este video vamos a ver otras funciones lógicas que se complementan a funciones que ya vimos, como la función contar.si, sumar.si, promedio.si. En este caso vamos a ver estas tres funciones a las que le vamos a poder agregar más de un criterio. Por lo tanto, estas funciones se llaman sumar.si.conjunto, contar.si.conjunto y promedio.si.conjunto. La sintaxis para la aplicación de las mismas es la siguiente. Vamos a suponer que necesito calcular el total que pago en conceptos de sueldos en la localidad 1 del sexo femenino. Entonces vamos a decirle igual sumar.si.conjunto. Voy a indicarle primeramente el rango que voy a sumar, punto y coma. Ahora le voy a indicar el rango de los criterios. El rango de los criterios, como tengo la localidad y el sexo, puedo empezar por uno o por otro. Indico entonces el rango en donde están los criterios. Y ahora le indico la condición que sería igual a 1. Aquí recuerden que podemos usar los 6 operadores: mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual o distinto. En este caso es igual a 1. Punto y coma, voy a indicarle ahora el otro rango de los criterios. En este caso tiene que ver con la columna D, que es el sexo. Punto y coma. Y ahora le vamos a indicar de nuevo el otro criterio, que sería femenino. La F puede estar tanto en minúsculas como en mayúsculas, no hay ningún problema. Cerramos el paréntesis y ahí obtenemos el resultado. Podemos observar que me aparece un signo de interrogación. Este me está indicando que la fórmula omite celdas adyacentes. Esto significa que cuando yo seleccioné me olvidé de pintar el resto de las celdas. En realidad yo lo hice a propósito para que pudiera aparecer este icono y que nosotros podamos repasar la fórmula y observar si realmente nos equivocamos, o directamente le doy ignorar el error. Una forma muy rápida para poder verificar que este resultado sea el correcto es simplemente cambiar un valor. Por ejemplo, esta M por una F, porque está cumpliendo que es 1, pero no está cumpliendo la condición o el criterio que es el sexo masculino. Entonces fíjense, si yo a 34.459 le sumo los 15.000 que le va a dar en caso de que cambiemos el criterio, entonces vamos a ver el resultado y rápidamente vamos a ver la operación. Nos debería dar 49.459. Si yo cambio el sexo masculino por femenino, entonces voy a ver que el resultado de la operación es el correcto. Ahora vamos a resolver la otra consigna. Nosotros necesitamos saber el promedio de edad de la localidad 1 del sexo femenino. ¿Sí? Vamos a seguir con el mismo recorrido, promedio.si.conjunto, y se va a resolver exactamente de la misma manera que el sumar sí. Abrimos el paréntesis, le decimos, en este caso, cuál es el rango que quiero promediar. En este caso sería el promedio de las edades. Entonces vamos a seleccionar el conjunto de edades, punto y coma. Le vamos a indicar cuál es el criterio, son los de la localidad 1, punto y coma. Ahora le indico el criterio y entre comillas voy a colocar el 1, no le pongo el igual para que vean que, como en este caso se trata del número 1 solamente, punto y coma. Vamos a pintar el otro criterio porque vamos a seguir trabajando con los del sexo femenino, punto y coma, y le indicamos el criterio con la letra F. También cerramos el paréntesis y obtenemos que el promedio es de 31 años. ¿Tá? Podemos hacer la misma prueba que hicimos en el caso anterior e inclusive a este, para poder mejorar el resultado, vamos a ver en la barra de fórmula, yo le voy a poner truncar toda esta expresión, punto y coma, en 0 decimales, para que de esta manera podamos ver solamente el valor 31. Por último, vamos a ver la cantidad de empleados que hay en la localidad 1 del sexo femenino. Entonces vamos a contar .si.conjunto. ¿Cuál es el rango de criterio? Pues tenemos que contar la cantidad, entonces, en este caso, de la localidad 1, punto y coma. El criterio es 1, punto y coma. Vamos a la columna de sexo, o sea, repetimos ahora seleccionando el rango, que en este caso es la columna D, punto y coma.
y entre comillas le indicamos femenino. Cerramos las comillas y vemos que tenemos 3. Si volvemos este valor que antes era femenino a masculino, vamos a poder observar que cada uno de los valores cambia en función del valor ingresado. La otra variante importante, vamos a omitir aquí para que no nos moleste el signo. Lo importante de haber separado, ¿sí?, es que yo podría ahora calcularlos de la localidad 4 y que tienen el sexo, podemos decir femenino o masculino, para poder hacer que se nos cambie automáticamente el resultado. Entonces, nosotros aquí lo que le podríamos indicar, o sea, que cada vez que yo cambio la localidad o el sexo, se nos cambia el resultado. Yo, en vez de tener un valor constante, como nosotros colocamos aquí, ¿sí?, yo le voy a indicar en la fórmula K, en este caso 4 y L4. Entonces vamos a cambiar en la fórmula y le vamos a indicar en donde dice igual a 1, le vamos a poner K4 y donde dice femenino vamos a quitar las comillas y vamos a colocar L4. De esta forma nosotros podemos alternar tanto femenino como masculino y obtener el valor de manera automática. Lo que hemos hecho aquí es reemplazar el valor constante que antes era el 1 por la celda en donde se encuentra el dato y de esta manera nos va a servir para el cálculo de todas las localidades y de todos los sexos. Veamos las diferencias que hay con la función promedio. Vimos nosotros en otros videos la función promedio, vimos la función promedio.si, vimos en este video la función promedio.si.conjunto. Quisiera también mostrarles la función promedio A. Primeramente vamos a calcular el promedio de las edades de este grupo de empleados. Observamos que el promedio de edades es de 36, podemos quitarle los decimales y vemos que el promedio es de 37 años. Pero podemos observar que en algunos casos no han informado la edad. Entonces, en este caso en particular, Excel lo que va a hacer la función promedio es calcular el total y dividirlo por la cantidad de elementos en donde ha encontrado datos de tipos numéricos. Por lo tanto, no va a tener en cuenta a este empleado, ni a este empleado, ni a este otro. La función promedio A es una función que en el caso, como se nos presenta en este ejemplo, va a promediar también aquellas celdas que contienen un dato que no es de tipo numérico. Entonces, en este caso vamos a ver que en vez de darnos 36,9 o en el redondeo 37, el resultado es diferente. Es diferente justamente porque va a estar precisamente dividiendo por los 16 elementos que contiene la lista. En el caso anterior lo va a estar dividiendo por 13, dado que hay 3 elementos que no han informado la edad.